El Senado aprobó por unanimidad esta semana una reforma constitucional para una ley de muerte digna que obliga al Estado a ofrecer cuidados paliativos a enfermos terminales y atender el dolor de las personas que están en esta situación. Todo esto, como sabe, en medio de situaciones muy difíciles en la salud pública, incluso sobre el abastecimiento de medicinas, a que esta ley obliga adicionalmente para cumplir con los cuidados paliativos a las propias autoridades. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver datos sobre esta ley para arrancar acá en el foro con nuestro debate de hoy. El Senado, por unanimidad, aprobó esta semana una reforma al párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución para incorporar los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal, en los que se conoce como la protección a una muerte digna. El dictamen aprobado establece también el uso de medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. De acuerdo con el dictamen, con la muerte digna será deber del sistema de salud proveer las medidas sociales que eviten el sufrimiento de los enfermos, dando con ello su calidad de vida hasta su último momento. Su objetivo es que la etapa final de la vida sea llevada con dignidad, sin importar el nivel socioeconómico, con garantías y respeto a los valores individuales, que se evite el daño y el dolor innecesario, lo que se puede lograr con medicamentos. Su aplicación en la Ciudad de México fue necesaria para poder llevar a domicilio el tratamiento con morfina para evitar dolores. Posiciones. 1. Con los cambios avalados por los legisladores, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, incluyendo los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. 2. El senador Miguel Ángel Mancera dijo que la ley nada tiene que ver con la eutanasia y que este es un tema fundamental de derechos humanos, pues se trata de que las personas en etapa terminal de una enfermedad puedan tener el menor sufrimiento posible. 3. La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso, manifestó su voto a favor, pues dijo que los cuidados paliativos representan un avance para los derechos humanos de las personas que padecen una enfermedad terminal. Garantizar la muerte digna es un paso importante para el país. Arranco con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de una reforma constitucional trascendente por los derechos que trata de proteger. Se dio en el Senado, tiene que pasar todavía a diputados y, como es constitucional, deberá ser en su caso aprobada por la mayoría de los congresos locales, pero se trata de una modificación a un artículo constitucional para garantizar por parte del Estado la muerte digna en personas en situación terminal. Es una ley que obligaría al Estado a ofrecer los cuidados paliativos, las medicinas que puedan permitir reducir el dolor de las personas que están sufriendo o están padeciendo por una enfermedad terminal. Por eso me da mucho gusto. Hoy vamos a tener dos puntos de vista sobre dos perspectivas sobre la ley y sobre todo sobre algo que siempre nos preocupa en el país, que es no solo tener leyes, sino la viabilidad y la posibilidad de cumplirlas, de llevarlas a la práctica y de que en efecto cumplan con su objetivo, en este caso, proteger derechos humanos de los mexicanos. Me da mucho gusto que estés con nosotros, doctor Humberto Bautista, especialista en pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Muchas gracias, José. Te agradezco mucho, Humberto, que estés con nosotros. Bienvenido. Y usted ya lo conoce, Luis Enrique Pereda, Muchas gracias. Profesor investigador, abogado. Y quizá valga la pena empezar por el marco legal. Empiezo contigo, luego aterrizamos un poco en la práctica y en la realidad del sistema de salud en México y particularmente de tu institución, del IMSS, de donde vienes, sobre la aplicación de una ley que eventualmente alcanzará la reforma constitucional. Cuéntanos, ¿era necesaria esta ley? ¿El Estado tenía
que hacer esta reforma constitucional me parece que es el artículo 4, ¿no? Es el cuarto, efectivamente. Para garantizar los cuidados paliativos. ¿A ese nivel teníamos que llevarlo, al nivel de la Carta Magna? ¿Es correcto? Pues en realidad no. Muchas gracias por la pregunta, José, Humberto, un gusto estar con ustedes. En realidad, lo que sucedió el 1 de julio pasado es que efectivamente el Senado aprobó por unanimidad, cosa que no se ve todos los días, una reforma a la Constitución en términos de cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o que amenazan la vida. Es decir, es importante en el sentido de que vea a la persona no solo como una persona que tiene derecho a la salud, y se entendía que la salud solo era la ausencia de enfermedad. Esta era una visión equivocada y hoy se entiende que la persona tiene distintas dimensiones y que su cuidado tendría que ser un cuidado de control del dolor, pues, atención psicológica, social y espiritual. Eso está muy bien. Mi comentario desde el punto de vista jurídico es que eso era innecesario que fuera la Constitución, porque la Ley General de Salud desde el 2009 ya hay un título octavo, el título octavo bis, que se llama efectivamente de los cuidados paliativos, y tiene 26 artículos que tratan exclusivamente de eso: los derechos del paciente, los derechos del médico, qué se entiende por cuidados paliativos, qué está prohibido, qué está permitido. Una ley general, es decir, derecho positivo. No era necesario llevarlo a la Constitución como para decir, ahora sí se va a cumplir. Perdón, se tenía que cumplir desde la Ley General de Salud. Desde la Ley General de Salud ya estaba digamos, recogido el tema. Ahora, hubo un salto importante cuando en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a la Constitución local. Incluso hubo un fallo de la Corte para reconocer el derecho de la capital de poner eso en su Constitución. Eso, digamos, ¿crees que haya sido un antecedente que haya convencido a los legisladores de hacer lo propio en la Federación? Claro, por supuesto. A ver, todos los cambios a la Constitución en realidad responden a distintas capas de iniciativas que vienen a través de los años y las legislaturas. En diciembre de 2018, el senador Mancera presentó esta iniciativa que fue dictaminada y aprobada en el Senado el 1 de julio pasado, y es lo que estamos platicando en este momento. Pero esa iniciativa está lejos, muy lejos de ser la primera o la última y la única. En 2007, por ejemplo, ya antes el PRD había presentado una iniciativa de una ley general de suspensión de tratamientos curativos, que más o menos es exactamente lo mismo. Es decir, es dejar de dar una atención que no va a curar y empezar a dar una atención para disminuir el dolor. Termina el tratamiento curativo. A ver, ahí entro, ahí se me mueve un poco el tapete, porque más bien la del PRD, ¿sabes qué me recordaría? Y nos ayudas a establecer la diferencia, a la de muerte asistida. Es decir, dejar de dar el tratamiento podría justo ocasionar la muerte, ¿no? Mira, es una gran pregunta, qué bueno que la haces y qué bueno que está aquí Humberto para que nos cuide y no nos deje decir tonterías. Pero lo que se aprobó en el Senado el 1 de julio y lo que está en la Ley General de Salud desde el 2009 es cuidados paliativos. Esto es, no es ni eutanasia, ni suicidio asistido, ni nada que se le parezca. Es simplemente permitir que el paciente lleve con dignidad una enfermedad terminal. Se entiende por enfermedad terminal aquella que, en palabras más simples, no le da más de 6 meses de vida a la persona. Esto es una definición que está en la propia Ley General de Salud, como te digo. Y lo que dice la Ley General de Salud y, insisto, la iniciativa, que es la reforma constitucional que se aprobó en el Senado y que irá, como bien refieres, a la Cámara de Diputados, es: hay que darle al sujeto, al paciente, las mejores condiciones posibles para que viva lo que le resta, lo que le queda de vida, con dignidad. Y esto es disminuir el dolor, que él pueda rechazar el tratamiento que se le está dando si ese tratamiento ya no lo va a curar. Esto consiste el tratamiento paliativo. Entonces, contestando a tu pregunta, lo que sucede es que son distintas capas que se dan tanto en el Congreso o en la Constitución local que tú referías, y que permiten que vaya avanzando el debate y el entendimiento. O hace 20 años a lo mejor esto hubiera sonado imposible. Los cambios legislativos siempre son así. A ver, eso es cierto. Ese ha sido, Humberto, una especie de tabú, el tema de la muerte asistida, incluso la muerte digna. ¿En qué situación estamos? Bueno, sí tenemos una situación donde hay mucha confusión en términos, principalmente ante lo que es la población mexicana. Se aprueban nuevas leyes, la gente entiende mal y el problema es que viene exigiendo cosas que a veces ni siquiera están dentro de una legislación. Pongo el ejemplo: voluntad anticipada, la gente lo confundía con derecho a morir o la eutanasia.
Muerte digna es este caso donde la persona, obviamente, se le vamos a dar un tratamiento en el cual no me sufra. Vamos a dar tratamientos y cuidados paliativos, diferente tratamiento paliativo. Ahí es donde a veces... Diferente a suspender el tratamiento. Exactamente, ojo. Suspender el tratamiento más bien estaría en los primeros supuestos, en cierta forma de muerte asistida. En este caso puede llegarse a intencionar hasta ese cierto punto este aspecto. ¿Por qué? Porque si yo doy un tratamiento, puede ser un tratamiento paliativo. Pongo el caso con cáncer. Aplico quimioterapia paliativa o radioterapia paliativa. El objetivo va a ser mejorar condiciones de vida, reducir dolor y estoy aplicando un tratamiento. Aún así, el paciente puede decidir si lo va a recibir o no lo va a recibir. Después viene lo que es el tratamiento del dolor como tal directamente con algún opiáceo, es decir, algún Morfina. analgésico. Morfina puede ser uno, que es uno de los más grandes, fentanilo es otro, algún bloqueo. Y de ahí ya sería muy diferente a lo que es la inducción de un sueño muy profundo, es decir, una sedación paliativa y después una sedación terminal. Diferente. Préstame tu plumita. Claro. Anteriormente, te pongo el esquema, se consideraba que el tratamiento estaba aquí así dividido. Era un tratamiento curativo y después viene un tratamiento paliativo o medidas paliativas. Anteriormente así estaba regido, equivocadamente. Tradicionalmente, Sí, digamos. hoy en día estamos así ante lo que es el tratamiento en la medicina. Damos un tratamiento curativo y damos tratamiento paliativo. Es decir, vamos de lo menos a lo más. Ok. No está peleado. Por consiguiente, obviamente, ante una situación de enfermedad terminal, estamos ya prácticamente en esta última fase. Bien lo mencionó Luis. En este caso, la enfermedad terminal, incluidos 6 meses. Pero hoy en día, afortunadamente, en algunas unidades médicas, estamos trabajando en este esquema, en el nuevo esquema de lo que sería salud. Ahí es donde viene la confusión entre tratamiento paliativo y cuidados paliativos. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, pero regreso porque ponía Luis sobre la mesa que buena parte de las obligaciones del Estado respecto de cuidados paliativos para enfermos terminales ya estaba recogida en la Ley General de Salud. Yo lo que voy a regresar es a preguntarles qué es entonces lo que cambia o si hay alguna mayor cobertura legal ahora o cuál es lo que no cubría con la Ley General de Salud anterior. Vamos preguntando de la ley que por unanimidad aprobó el Senado esta semana sobre muerte digna. Y antes de irnos a corte, Luis Enrique Perea, me quedé con lo que decías. Ya hay una ley general, la Ley General de Salud, que garantiza buena parte de los cuidados paliativos. ¿Cuál es la diferencia y, sobre todo, en qué terreno nos encuentra esto en términos de lo que hay de cuidados paliativos en el país? Correcto, gracias por la pregunta. Insistiría, lo que se aprobó en el Senado no es ninguna ley. Se aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución en materia de cuidados paliativos multidisciplinarios. No es ninguna ley, solo es una reforma al cuarto constitucional y eso tiene que ir, como has dicho ya en varias ocasiones, a la Cámara de Diputados. Eso es lo que pasó el 1 de julio hace un par de días. ¿Qué es lo que sí hay? Hay una Ley General de Salud desde hace mucho tiempo y desde 2009 hay un capítulo especial en esa ley general, es que es una ley general, a diferencia de una ley federal, le cubre a todo el país, cubre tanto al ámbito federal como al estatal como al municipal. Entonces esta Ley General de Salud ya establece un capítulo dedicado a los cuidados paliativos. Y ahí, en ese capítulo, esta Ley General de Salud establece los derechos del paciente, por ejemplo, entre ellos la información, los derechos del médico, las obligaciones de las instituciones de salud. Por ejemplo, en esta Ley General de Salud está el derecho del paciente a decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero continuar mi tratamiento porque no me va a curar, tengo la información, estoy consciente, mi voluntad, mi autonomía no está viciada, la autonomía de mi voluntad es tal. Me voy a salir del hospital, tengo derecho a ello, ya no quiero continuar con el tratamiento. Me quiero ir. Así de fácil. ¿Qué diferencia jurídica hay entre la Ley General de Salud o estas disposiciones, estas normas y la Constitución? ¿Y la reforma constitucional? En mi opinión, ninguna. Es decir, obviamente, cualquier abogado dirá, no, es que el 133 y la jerarquía normativa, bueno, está bien, subiste un peldaño la norma. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Darle mayor importancia, mayor relevancia, mayor visibilidad? Sí. ¿Mayores recursos? No. ¿Mayor qué? Mayor visibilidad. Pero esto no es un tema de visibilidad. Las normas jurídicas son obligatorias, no importa en qué norma estén. Ya era obligatoria en la Ley General de Salud y lo va a seguir siendo cuando esté en el cuarto de la Constitución. ¿Por qué lo hacen? Creo yo, con mucho respeto, por un tema de demagogia constitucional. Hay un montón de temas que a veces por ignorancia y a veces con un conocimiento clarísimo se propone llevar a la Constitución como si eso arreglara algo.
Y perdón, en este país hay muy buenas leyes que no necesitan ser llevadas a la Constitución, necesitan ser cumplidas. Lo que hace falta aquí... Ese es un punto que me importa y voy contigo. Humberto Bautista, coordinador de psico-oncología del Hospital de Oncología del Centro Médico. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay en el país de cuidados paliativos? Dado que tenemos una ley, olvídate, todavía no se aprueba la reforma constitucional, evidentemente, pero tenemos esta ley general en operación, en funcionamiento desde hace muchos años. ¿Qué hay hoy de cuidados paliativos para personas en estado terminal que necesiten digamos, una muerte digna, sin dolor? Ok. Hay vías de desarrollo. O sea, las unidades médicas están peleando, bien lo ha mencionado Luis. Una cosa es que está aprobada la ley y otra cosa es que esté el presupuesto. Estamos peleando para comenzar a desarrollarlas más. Hoy en día las unidades, la única unidad médica que tiene como tal una unidad de cuidados paliativos, bien en forma, es el INCAN. Pero está dirigido solamente a pacientes oncológicos. Pero no solamente la única enfermedad terminal va a ser una oncológica. Tenemos todas las demás, cardiopulmonares, diabetes, VIH, más aparte todas las demencias. Entonces, ese tipo de pacientes siguen lamentablemente desamparados a nivel nacional. Dentro del hospital de oncología... A ver si capto. En el país, el único hospital o el único centro de salud donde está desarrollado ¿En forma? En forma. Está bien establecido como tal una unidad de cuidados paliativos, es el INCAN, para lo que es el cáncer, y también en el centro médico tenemos la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Está peleando por generar más espacio, está buscando ya formar médicos especialistas. ¿En los estados nada? Lamentablemente están muy abandonados ante algunas unidades médicas, tanto que ni siquiera tienen morfina a veces, o no saben prescribir morfina a los médicos, les da mucho miedo. ¿Por qué? Porque a veces se considera que prescribir morfina se puede llegar a adelantar, se puede llegar a afectar al paciente. También existe mucho tabú del paciente. O sea que algunas de los, digamos, de las sustancias o los medicamentos para paliar el dolor, los propios médicos temen que desactiven procesos, digamos, de destrucción, de muerte. No. Digamos que me pueden llegar a generar, inducir una persona, un coma o bajar lo que es el nivel de la conciencia y les da miedo a veces recetar este medicamento. También se requiere un recetario especializado para fármacos especializados muy controlados. No cualquier médico hoy en día, estoy de acuerdo, va a recetar morfina. Tiene que saber en qué indicaciones, porque si no, el paciente terminal, obviamente, bajo lo que es el concepto de 6 meses, puede llegarse a extender. Va a depender de la voluntad de la persona qué tanto está dispuesto a vivir. A ver, pero ahí me preocupa mucho, porque es así, una de las cosas que contiene esta reforma al artículo constitucional al cuarto, es que obliga al Estado, olvídate ya si estaba también en la Ley General de Salud, obliga a la autoridad a decir, y tiene el Estado que atender el dolor. Sí, claro. A ver, ¿cómo va a atender el dolor si no tiene centros donde consolidados de cuidados paliativos? ¿Cómo ves tú? Bueno, a ver, lo veo terrible en términos de que el Estado no tiene los recursos para hacer viables muchísimos de derechos que deja tú en la Ley General de Salud, deja tú en la Constitución. Muchísimos derechos que están en el artículo 4 de la Constitución. Derecho a la cultura, al deporte, medio ambiente, agua, habitación, etcétera. No hay la capacidad económica del Estado para llevarlos a cabo. Pero esto es muy importante. No quiere decir que no tiene la obligación de protegerlos. Te pongo algunos ejemplos interesantes, sobre todo en esta corte a la que perteneció hasta hace poco. A ver, pero es un poco lo que estás haciendo, es un poco debo, pero no pago. O sea, reconozco que debo, pero no tengo para pagar. Y el problema es cuando los médicos, y lo decías tú en tu primera intervención, me llamó la atención, cuando llega la gente y te exige. Hoy, buena parte del auditorio seguramente sabrá que hay una ley que se puede aprobar, y cuando esté esta ley va a decir, oye, yo necesito que tú cumplas. Es mi derecho que tengas que cumplir. Sí, es tu obligación cumplir. Así es, muerte digna. ¿Y tú qué les contestas? Ok, una cosa es el dolor. Pero cuidados paliativos, tratamiento paliativo no solamente es el dolor. Que el paciente no tenga hambre, no tenga frío, no tenga sed, no tenga dolor y esté acompañado. Ahí metemos apoyo religioso y apoyo en salud mental. A forma que estos 5 son los 5 ejes para los cuidados paliativos del paciente. Obviamente se están reduciendo hacia el dolor. Claro, es el principal presupuesto, pero no solamente eso. El personal que esté también capacitado para poderse enfrentar a una situación terminal de un paciente crónico o de una situación de agonía. ¿Por qué? Porque es difícil como seres humanos enfrentar y trabajar con una fase que es inamovible. ¿Cuál? La muerte. Sí, Aquí el objetivo es que la persona no me sufra.
Ok, que no se me muera con disnea, es decir, que se sienta que se va a ahogar. Una muerte es una agonía bastante fea, más A ver, aparte el dolor. pero la gente te lo exige. O sea, la gente llega y te lo pide. ¿Me pide qué cosa? Muerte digna. Me pide no sufrir. Por eso. Ojo, me pide no sufrir. De acuerdo. Hay veces que los pacientes ante una situación de mucho dolor piden, mátame, eutanasia. Diferente, se controla el dolor y el paciente ya se va tranquilamente. Obviamente, ante una situación fisiológica del dolor, que es una situación muy desgastante para el paciente y el familiar y el personal sanitario, porque ves a un paciente que se está revolcando como lombriz al sol, de dolor es una agonía horrenda y el paciente se deteriora más rápido por el dolor que por la misma enfermedad. A ver, nadie dudamos de la pertinencia de que haya esta obligación por parte del Estado. Lo que preocupa es cómo cumplirla, incluso en un contexto como el que hemos estado viviendo en los últimos meses de austeridad, que ha tenido impacto en recortes en centros médicos e incluso en medicamentos. Y en personal también. Y en personal. Ajá. ¿Cómo ves? Bueno, a ver, no se olvide que esta obligación del Estado respecto al derecho a la salud, que es lo que engloba, el gran derecho que engloba todo esto, es exigible incluso a través del mecanismo de amparo. Y el amparo no tiene que entrar a ver la economía del Estado para ver si hay dinero o no en la cartera. Te pongo un ejemplo de la vida real. Durante la corte del ministro Cosío, hubo una persona enferma de VIH que dijo, oigan, aquí no me están dando el cuidado en el hospital público donde me estoy atendiendo, no me están dando el cuidado que merezco, que necesito. Se amparó porque dijo el Estado no está a la altura de la circunstancia y la Corte resolvió que se tenía que construir un pabellón para enfermos de VIH en ese hospital. Obviamente eso no estaba presupuestado. Al inicio del año ese hospital no tenía en su presupuesto la construcción de ese pabellón, pero es obligación del Estado conseguir los recursos para cumplir con la protección al derecho a la salud. Obviamente te estoy poniendo un ejemplo de protección individualizada, es decir, vía amparo. Ahí está el caso, digamos, de un paciente, un afectado directamente. Pero hay otros actores, y otros actores en esta película son efectivamente los médicos. Exacto. Son ustedes los que están recibiendo todos los días, digamos, el reclamo de esa obligación y la necesidad de cumplirlo. Ustedes son los representantes, digamos, ahí del Estado. Exacto. Ahí tenemos que formar más médicos para que puedan llegar a dar ese tipo de servicio. A forma de que no solamente un médico especialista que va a dar un tratamiento curativo, también se puede dar un tratamiento paliativo y obviamente médicos especialistas en tratamientos paliativos y cuidados paliativos, cosa que tampoco existe. Cosa que tampoco existe. Ojo, estamos en vías de desarrollo igual, porque se aprueba la ley, vamos, digamos que casi a la par, es como la bioética. Innova la medicina, también la bioética tiene que innovar, tiene que ir como un escalafón donde vamos correteándonos unos a otros. A ver, pero si eso es así, no tendría que incorporar esas necesidades la propia legislación y decir, bueno, pues no sé si desde una reforma constitucional, desde luego, pero sí la ley prever periodos de implementación como ocurre en otras áreas. Pienso, por ejemplo, hasta en derecho penal. Claro. Juicios orales tienen un tiempo de implementación porque no La puedes reforma decirle, laboral. "Oiga, mañana que se apruebe en el diario oficial, pueden ir todos al hospital y pedir cuidados paliativos". Porque ¿qué pasa si eso sucediera? Por supuesto no van a ir en masa, pero ¿qué pasa si eso sucediera? Estaríamos colapsados, cosa que hoy en día sucede. Cosa que hoy día sucede. O sea, estamos partiendo del peor de los escenarios. Ya estamos o están los centros de salud de este país colapsados. Sí, y aunque me digan no es cierto, claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente podemos ir a cualquier unidad médica en la cual entramos y hay mucha gente, obviamente hay mucha demanda, mucha necesidad, hay poca oferta porque no tenemos pocos médicos como tal que puedan llegar y dar ese tipo de servicios. El objetivo hubiera sido, obligo a desarrollar como tal ya de años atrás, a desarrollar médicos especialistas en paliativos, paliativistas ya, unos 6, 7 años previamente que se aprobara la ley y listo. Tengo toda la cartera de médicos que pueden llegar a suministrar, tengo la infraestructura económica, tengo los centros en los cuales voy a recibir gente, voy a tener centros paliativistas y automáticamente bajo la carga de trabajo en muchas unidades médicas y los derivo para allá. Ok, eso requiere, digamos, una planeación. Sí. Entonces, hay tres temas: planeación y la capacidad del Estado hoy, de lo que tú conoces de los centros de salud, de poder cumplir con las obligaciones a que se va a hacer acreedor el Estado una vez que se apruebe en todos los congresos locales. Estamos hablando de una reforma constitucional que aprobó el Senado esta semana
para que el Estado garantice la muerte digna de personas, de enfermos terminales. Me quedé contigo, Luis Enrique Pereda, y la pregunta insistente: ¿puede el Estado mexicano cumplir con esta disposición, con esta obligación, y además cumplirle a todos los involucrados? Tú lo decías ahorita en el corte, ya no solamente son los pacientes, no solamente son los médicos, no solamente son usuarios, centros de salud, también los familiares. Es correcto, pues la persona, el paciente, tiene alrededor de él un círculo familiar que también está involucrado en esto, y poníamos ejemplos como, bueno, ¿y qué tal si el paciente ya perdió el conocimiento? ¿Puedo yo, su familiar, decidir por él? ¿Qué tal si es mi papá y mi hermana dice que sí, yo digo que no? ¿Cuál de los dos? Si yo no sé, el paciente no puede decidir y el médico no sabe, pues voy a tener tremendo lío ahí en la sala del hospital. Eso tiene que combatirse con información, y esa información el Estado está obligado a darla, y hoy no la está dando. Con o sin reforma constitucional, el Estado no está a la altura del reto. Tú me preguntas, ¿puede? Yo te contesto, debe. El Estado debe de. Lo que está en la Constitución no debe de ser solo un catálogo. Debe está clarísimo, pero entre el debe y puede sí hay una diferencia, y es una diferencia que se llama realidad. ¿Cómo han estado viviendo ustedes en esta materia, digamos, la política de austeridad del actual gobierno? Algunas unidades médicas me han comentado que sí les ha llegado a pegar. Afortunadamente, donde yo me encuentro no hemos tenido ese tipo de situaciones. Algunas unidades médicas, a mí como tal, bueno, yo puedo constar por unidad médica. Ahí qué es lo que logramos hacer, qué es lo que logramos intervenir y hasta dónde hemos llegado con el paciente. La ventaja es que hemos dado un tratamiento muy integral hacia el paciente y también al familiar, porque obviamente es una parte muy fundamental y muy olvidada ante lo que es la situación. Pero por ejemplo, medicamentos, ¿has tenido desabasto de medicamentos? Afortunadamente no. Afortunadamente o sea, nosotros a pesar del retraso de las licitaciones para la adquisición de los medicamentos en todo el país, ¿no ha habido en este caso? Afortunadamente la unidad médica en la que yo me encuentro, no. Afortunadamente no. O sea, ¿podrías tener todo lo necesario para ofrecer cuidados paliativos? En la unidad médica en la que me encuentro, sí te puedo hablar de mi unidad médica a nivel local. A nivel global, ahí sí ya sabría, no te podría dar un dato exacto, lamentablemente no. De mi unidad médica, lo que te puedo decir es que si se hace un tratamiento, se hace el abordaje terapéutico con el paciente ante lo que son las medidas de soporte, para no caer en obstinación terapéutica. Pero la perspectiva de todo el país, o sea, si no tienes unidades en los centros de salud de cuidados paliativos, ¿cómo vas a poder darlos? Obviamente, ahí sí, a nivel global, sería cuestión de analizar bien cómo se encuentra cada estado, si tiene la infraestructura para poder dar ese tipo de servicio. Obviamente yo estoy hablando del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. ¿Y ese análisis tú crees que se hizo en esta reforma? Yo creo que no. Pero a ver, tampoco todo está perdido, también hay buenas noticias. De acuerdo. Por ejemplo, una buena noticia que podríamos lograr a partir de subir este tema al rango constitucional es que, ya lo mencionaba Humberto, que se logre eliminar la obstinación terapéutica. Hoy percibo que muchos médicos del sector de salud tratan de conservar la vida del paciente, aunque no necesariamente la calidad de vida del paciente. Con esta reforma constitucional, su difusión, su información, los foros que se detonen a partir de ella, podríamos ayudar a que los médicos tengan una mejor comprensión de qué sí es su obligación y cuál es el derecho del paciente. Esto tendría que ser un tema en beneficio del derecho a la salud que no necesariamente cueste recursos públicos. Creo que sí se puede avanzar en algunos aspectos, aunque no haya los recursos económicos que desearíamos o la planeación que necesitamos. A ver, pero un poco lo que estarías planteando, y voy contigo, Humberto, es generar una ley un poco para crear conciencia e incluso ser un poco pedagógicos sobre el propio sector y las diferenciaciones que tienen que hacer entre cuáles son sus obligaciones y derechos. ¿Tú crees que se necesiten? A veces, lamentablemente, hay que ponerlo en un papel para que la gente bien sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Por qué? Porque la gente cree y considera que es su derecho a la salud. No, la gente tiene derecho a la protección a la salud. Si no, aquí me puede corregir Luis. Entonces la gente llega exigiendo a veces, cúrame. No puedo curarte. Te puedo dar un tratamiento para intentar mejorar tu condición de vida, inclusive para que tengas una posible recuperación y logres tu salud. Ante la situación de una enfermedad terminal, hay veces que se presentan muchos problemas en los cuales el familiar está exigiendo, haga lo que sea, haga lo que sea. La ley de voluntad anticipada, afortunadamente, cuando el paciente pierde la conciencia, podemos saber hasta dónde sí y hasta dónde no. El mismo paciente especificó qué tanto nos permitía hacer. Si no, estamos obligados a conservar la vida del paciente, es decir, medidas fútiles. ¿Medidas qué? Fútiles.
vamos a aplicar un tratamiento en el cual solamente vamos a alargar un sufrimiento de un paciente. Anteriormente se hacía. Hoy en día, afortunadamente, antes de todo esto, el médico tenía un criterio, ahora tiene un criterio en que saber qué tanto puedo dañar, qué tanto puedo beneficiar. Y en las unidades médicas, obviamente, IMSS, ISSSTE, Salubridad, la Secretaría de locales, nos detenemos antes de hacer mucho mayor daño en el paciente. Obviamente después Hacer mayor daño al paciente. Antes de hacer mayor daño al paciente. Ok. ¿Por qué? Porque si sabemos bien que un tratamiento va a hacer daño, no lo aplicamos. Ahí es cuando a veces el paciente o el familiar llega y exige, tienes que dárselo. Hay medidas en las cuales hay estándares a nivel salud pública y a nivel internacional también en que qué tanto un medicamento o un tratamiento me perjudica en lugar de beneficiar. El paciente a veces nos llega a demandar inclusive. A ver, yo preguntaría, ¿qué tanto esta ley o esta reforma constitucional puede ayudar a un mejor funcionamiento de todos esos supuestos? ¿Ustedes cómo ven? Mira, yo creo que si esta reforma constitucional ayuda a lograr garantizar una muerte natural en condiciones dignas, es una gran reforma constitucional. No, bueno, pues eso está claro. El asunto es, si no es a ese nivel, ¿qué tanto puede ayudar, digamos, a esclarecer esta clase de funciones? Muy probablemente, siendo optimistas, termine siendo letra muerta. Como muchos textos normativos que están dentro del propio cuarto constitucional. Estamos hablando de la reforma constitucional para una muerte digna. La obligación del Estado de atender el dolor, de ofrecer cuidados paliativos. Aún Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista de la UNAM, aún esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados y luego se va a los estados. Pero no veo mayor problema. La verdad es que después de ver la unanimidad en el Senado, tengo la impresión de que todas las preguntas sobre la viabilidad y la aplicación no van a estar en la agenda de discusión. Es una de esas iniciativas que viste. Coincido contigo. Yo creo que tienes razón. Yo creo que la unanimidad en el Senado es un buen botón de muestra de lo que podemos esperar en Cámara de Diputados y lo que podemos esperar en las legislaturas. Pero mira, yo te diría una cosa buena, una cosa mala y un dato respecto de esta reforma constitucional. La cosa buena: permite discusiones como esta. Es decir, si la Ley General de Salud estaba vigente desde 2009 y no estábamos discutiendo esto, que ahora se ponga sobre la mesa es bueno. Está bien. Creo que es un precio altísimo. No tienes que reformar la Constitución para eso. No deberías de reformar la Constitución para eso. Exacto. Pero bienvenida a la discusión, bienvenida a la información, bienvenida a la sensibilización. Eso creo que es bueno. Lo malo: creo que en el mediano y largo plazo nos daremos cuenta que esto también es demagogia constitucional, como muchos otros derechos. Cuidado, no estoy diciendo que no se deban de tener esos derechos. Lo que estoy diciendo es que no necesitan estar escritos en la Constitución para que sean exigibles. No necesita que haya un artículo, una reforma para que alguien diga, ahora sí ya lo puedo exigir. Ciudadano, usted lo podía exigir desde hace mucho. El problema es que tienen efectos en la realidad, porque